ya está en línea. Yo la voy a presentar. Sibila Camps es periodista y escritora, también docente en periodismo. Se desempeñó en varios medios gráficos y hasta mayo del 2013 en el diario Clarín, donde trabajó durante 30 años. Escribió varios libros, entre ellos La Red, la trama oculta del caso Marita Verón, El Sheriff, Vida y leyenda del Malevo Ferreira, Tucumantes, Relatos para vencer el silencio. Ha estudiado la esencia represora e impune de la policía tucumana durante los últimos 80 años y ha investigado varios casos ocurridos ya durante el periodo democrático. Hace unos días, luego de la búsqueda de Luis Espinosa, el trabajador rural tucumano que estaba desaparecido, nos dimos con la noticia de que había aparecido muerto. Su hermano Juan ya había alertado sobre esta posibilidad. Luis Espinosa era un trabajador rural tucumano. El día viernes 15 de mayo, junto con su hermano Juan, se dirigía a la casa de un familiar mientras estaba realizando justo en ese momento un operativo policial en ese lugar, quedando en medio de estas situaciones que fueron atacados por la policía. Juan, su hermano, fue brutalmente golpeado y el caso de Luis responde a una desaparición forzada, seguida de muerte, como sucedió con Santiago Maldonado, por ejemplo. Como se ha informado, el cuerpo de Luis Espinosa fue encontrado a unos 100 metros cuesta abajo de la Ruta 65, en la zona del paraje Las Banderitas, a 300 metros del límite entre Tucumán y Catamarca. La autopsia que se le realizó en la morgue de San Miguel indicó que hubo un disparo de arma de fuego de unos 9 milímetros que le perforó el pulmón y le lesionó la zona intercostal. Sibila me decía la importancia de mencionar que fue un tiro por la espalda. Unos 9 policías cruzaron parte de la provincia con su cuerpo para desecharlo en el lugar. Otro capítulo de encubrimiento e impunidad. Bueno, justamente queríamos entrevistar a Silvia para conocer, a Sibila, perdón, para conocer mejor la historia represiva y esa tradición en el accionar, ¿no?, de la policía tucumana. Hola Sibila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la charla y por la oportunidad de explicar un poquito esta historia. Esta historia empieza básicamente a fines del siglo XIX, cuando la policía de Tucumán se encarga de hacer las levas, es decir, reclutamiento forzado de trabajadores rurales, o sea, campesinos y población indígena, para llevarlos a trabajar de manera obligatoria en los ingenios. Uh-huh. Eso continúa después, cuando ya no son forzados, pero sí aclaremos que, por ejemplo, en el año, a mediados de los 60, del siglo pasado, ya el siglo XX, Tucumán tenía 27 ingenios, y que era prácticamente la industria preponderante en la provincia, digamos, en los ingresos, la economía mayormente funcionaba en torno de la caña de azúcar y de los ingenios en la provincia. Uh-huh. Después la policía termina siendo auxiliar de los dueños de los ingenios, especialmente de los capataces. Uh-huh. Entonces, cuando había algún obrero chúcaro, o bien se rebelaban por las condiciones de trabajo leoninas que había en los ingenios, entonces era la policía la que estaba, digamos, el comisario de la localidad, que estaba al servicio del dueño del ingenio y de los capataces, para hacer la represión. Uh-huh. Eso continúa largamente y nos encontramos con que en el año, por ejemplo, 72, ya uh-huh. tenemos a la policía blanqueada como subordinada al ejército, uh-huh. Con la excusa de que había habido algunos pocos guerrilleros, que fue muy poco lo que hubo, realmente, y enseguida fue apagado. Eso fue en el año 59 y después en el año 67. Uh-huh. Con esa excusa se mandó al ejército desde la ciudad de Buenos Aires, obviamente, desde la capital federal, sí. Y quedó el ejército siempre boyando allí y además adiestrando y formando a la policía de Tucumán. Eso queda uh-huh. ya digamos, formalizado en el año 72. Uh-huh. Y cuando vamos más adelante, ya nos encontramos con el operativo Independencia. Uh-huh. Eso fue en febrero, empezó
9 de febrero del año 75. Ahí ya el ejército se instala en la provincia de Tucumán y ya tenemos a la policía dependiendo directamente de los operativos del ejército. Es decir, las desapariciones forzadas de personas, las torturas, los secuestros, todo lo que conocemos de lo que es el terrorismo de Estado, ese gran ensayo general que nada más que en el año 75 significó casi 200 desapariciones forzadas en Tucumán. Empezó en el año 75 y la policía ahí fue obviamente un brazo ejecutor de esto, junto con el ejército y con gendarmería un poco en menor medida. Ahí la policía aprende todo el repertorio de violaciones a los derechos humanos. Eso te quería preguntar ahí, Sibila. En tu libro El Sheriff, vos contás mucho, ¿no?, de lo aprendido por el Malevo Ferreira. Recordemos, vos después lo podés explicar mejor, el Malevo Ferreira, quien fue un torturador y un asesino durante la dictadura y después luego en democracia, ¿no? Durante la dictadura fue parte, ¿no?, de lo que aplicó el Comando Atila. Yo eso te lo dejo para vos. El Comando Atila fue un grupo parapolicial, pero te lo dejo a vos como para que lo desarrolles mejor y nos puedas comentar todo eso. Pero bueno, la pregunta era esto, es decir, bueno, ¿cuánto de lo aprendió el Malevo Ferreira, después luego el Comando Atila, cuánto crees cuánto crees de eso que hoy tiene la policía tucumana, ¿no? Y del gobierno de Bussi? Bueno, vos ya comentabas un poco. Mucho. Bueno, el operativo Independencia no empieza con Bussi directamente, él queda después a cargo. El primer jefe del operativo es el general Adel Vilas, y después retoma Bussi. Bussi es el primer gobernador de facto, pero ya en el año 76, pero esto venía ya un año y pico antes. El Malevo Ferreira se ofrece voluntariamente para participar en el operativo Independencia y aprende ahí todo el repertorio de torturas y violaciones a los derechos humanos, que después va a seguir poniendo en práctica, no solamente cuando se aparte durante la dictadura con delincuentes o supuestos delincuentes o quien a él se le ocurría que podían ser delincuentes, sino que también lo pone en marcha durante el resto de, digamos, cuando ya empieza el periodo democrático. En los años 80 empieza a ver, digamos, la delincuencia que había en Tucumán. No era una delincuencia tan grave como la de ahora, pero sí había algunos episodios y sobre todo enfrentamientos entre dos clanes. El clan de los Ales, que siguió operando hasta hace muy pocos años, y el clan de los Gardelitos, que eran lo que llaman, o sea, ladrones de poca monta. En general no tenían una tradición de asesinato, pero los enfrentamientos entre ellos significaron también que el Malevo Ferreira se metió sobre todo más con los Gardelitos que con los Ales, que eran los realmente pesados y los que sí tenían historias de trata de mujeres con explotación sexual, drogas, armas, juego clandestino, etcétera. Un repertorio muy importante por el cual recién fueron condenados y por lavado de activos hace muy poquitos años. Pero eso empezó en ese momento y implicó también cuando los organismos de derechos humanos que recién empezaban a tratar de asomar la cabeza en Tucumán, empezaron a impugnar justamente las torturas y las torturas seguidas de muerte a supuestos delincuentes, o por lo menos aprendidos con esa acusación por la policía. Allí aparece un grupo parapolicial que es el Comando Atila, donde estaba justamente, entre otros, el Malevo Ferreira. Esas cuestiones, digamos, hicieron que todos los intentos que tuvieron los políticos, digamos, los gobernantes de Tucumán, ya antes del golpe del 76 y posteriormente, de depurar la policía de Tucumán, no lo pudieron hacer, porque inmediatamente se los amotinaban y realmente la ciudad quedaba tomada por la policía. Y esto ocurrió incluso hace poco, en diciembre del año 2013, hubo un gran motín de la policía, una gran huelga policial que terminó con 13 muertos, no de la policía, sino población civil, digamos, por enfrentamientos, por cuestiones, por saqueos, por represión, etcétera. Entonces, todo esto ha seguido ocurriendo, digamos, en la policía
esa policía adiestrada y habilitada por el Ejército durante el operativo Independencia, ha tenido una carta libre donde muy pocas veces le han podido, digamos, o se ha atrevido la justicia penal de Tucumán a ponerle, digamos, las sanciones que corresponden, o directamente ni siquiera han llegado muchas veces a juicio. Es decir, son muy pocos los casos que han llegado a juicio. El caso, por ejemplo, del Maleo Ferreira, que llega finalmente a juicio a pesar de que tenía muchísimas denuncias por torturas seguidas de muerte o por ejecuciones o cosas por el estilo, llega recién, claro, de la gente que se había, de los pocos que se habían atrevido a denunciarlo, ojo, porque la mayor parte no se atrevían a denunciarlo. Entonces él es condenado a cadena perpetua junto con 8 de sus subordinados en el año 1993, por un triple homicidio que fue un fusilamiento directamente, agravado con alevosía. Pero bueno, después viene el gobierno elegido democráticamente por Bussi, y Bussi le empieza a favorecer con descuentos de penas. Al final terminó estando no más de 7 años en prisión, nada más que eso. Entonces tenemos ese ejemplo, además, compartido, digamos, o puesto, mejor dicho, ocultado por los medios de comunicación de Tucumán, donde realmente se favoreció siempre la imagen del Maleo Ferreira y no se contó lo que realmente había hecho, terminó haciendo de él una leyenda de justiciero y de cuidador del orden, cuando había sido todo lo contrario. Cuando ocurre, por ejemplo, el motín policial de 2013, decían, si hubiera estado el Maleo esto no ocurría. Al contrario, el Maleo Ferreira protagonizaba los motines policiales. Llegó a ser tapa de la revista The Times, justamente por eso, por estar al frente de los motines policiales con su sombrero de cowboy y los revólveres en la cartuchera. Entonces, esta imagen bien ha fortalecido a la propia policía de Tucumán, que sigue teniendo el gatillo fácil y el látigo fácil. Es decir, en todos estos años, incluso después de que el Maleo Ferreira se suicida, en el año 2009, termina habiendo, 2008. Termina habiendo muchísimos casos de gatillo fácil, realmente terribles. El que recordaremos muy cerquita es el de Facundo Ferreira, el niño de 11 años que fue asesinado por la espalda. Sí. Bueno, ahí en Tucumán, bueno, hay varios casos no resonantes, no solamente de gatillo fácil, de Facundo, el niño de 12 años que mencionás, sino, bueno, otros, vos escribiste, ¿no?, sobre esto. Hay casos resonantes de la vinculación del poder político, judicial, las fuerzas represivas con la actividad criminal. Vos escribís sobre esto. Quizás el caso más conocido nacionalmente sea el de Marita Verón, pero el encubrimiento se puede arrastrar en otros casos, como por ejemplo el de Paulina Levos, que es caso emblemático de irregularidades, de encubrimiento. Estos, te quiero preguntar para que lo desarrolles por ahí, ¿se tratan de casos aislados o es un problema estructural? ¿Cómo se da esa connivencia, ¿no?, entre los poderes ahí en Tucumán? Eso viene ocurriendo desde hace décadas realmente. Es decir, en el caso de Marita Verón también, si no la encontraron, fue por la connivencia entre el poder político, el poder judicial, o por lo menos funcionarios del poder judicial, del juzgado que le tocaba investigar y que no hizo nada. La red de trata que era justamente el plan ALE, y la policía, es decir, la policía se encargaba tanto acá, tanto en Tucumán como en La Rioja, de avisar para cuando iban a hacer algún operativo, no podían desviarlo, porque muchas veces plantaron pistas falsas, pero cuando no era posible, entonces avisaban de los operativos. Lo mismo ocurrió con Paulina Levos. En el caso de Levos, por lo menos sí hubo condenas contra los policías que ocultaron. En el caso de Marita Verón, ni siquiera llegaron a juicio. El juicio, hubo un solo policía que sí formaba parte de la red, era integrante, es decir, no desde afuera, sino desde adentro mismo, pero después todos los demás que participaron en el encubrimiento o en la facilitación de la prostitución, ninguno llegó a juicio. Es decir, esto es una cosa muy común.
Y la justicia hace la vista gorda con esto en general. Son muy pocos los casos que llegan, y cuando llegan son porque se ha batido el parche a nivel nacional, como lo hizo Alberto Levos, o como lo hizo también Susana Trinarco. Y no llegan al fondo de la cuestión, y cuando llegan a juicio además pasaron 10 años, con buena suerte. Claro, si no es más. Gastón está conmigo acá acompañándome en el programa. También te quería preguntar. Sí, Sibila, con respecto al caso de Luis Espinosa, hubo funcionarios del gobierno de la provincia de Tucumán que dijeron que se dejara actuar la justicia, se aplicaran las sanciones necesarias, y de algún modo se fue como equiparando este accionar represivo de la policía, donde, bueno, ya recordemos, se trasladó el cuerpo, se encubrió, pero se lo trata de equiparar a un crimen más. ¿Vos cómo ves esta operatoria? Me parece gravísimo eso, porque no es un crimen más, institucionalmente es terrible, es un caso concreto de desaparición forzada de personas, es decir, asesinato y desaparición forzada de personas. Si lo hace un organismo del Estado, es una institución del Estado. Entonces el gobierno que forma parte de este Estado tiene que tomar cartas en el asunto, no puede abrirlo como si fuera o sea, que el hecho de que haya un importante porcentaje de policías en la provincia de Tucumán, en la institución, que cometen delitos, no implica que tengan que ser juzgados como delincuentes comunes. Es decir, es muchísimo más grave esto, porque lo hacen justamente las personas que tienen que proteger, es decir, fueron formadas para otra cosa, se les paga para otra cosa, para exactamente lo contrario. Entonces no pueden lavarse las manos de esto. Institucionalmente es gravísimo, más allá de que actúen como delincuentes, pero no son simples delincuentes, es mucho más grave. ¿Buscarán de esta manera una reducción de pena al intentar poner una carátula de un crimen más? No lo sé, pero realmente lo que pasa es que ante todo no tendría que investigar la policía, tendría que, o por lo menos no la policía provincial, un caso como este, porque forma parte de la propia fuerza, y entonces esto implicaría corporativismo. Claro. La carátula la pone de todas maneras el juez o la jueza, es decir, esto no es algo que le ponga la policía. Así que de todas maneras igual quiero intensificar algo más en la pregunta que me ha hecho Natalia en relación con la convivencia con el Poder Judicial. Dale. La justicia penal de Tucumán, como marcaba antes, es terriblemente lenta y demasiado contemplativa para con las personas acusadas de delitos graves. Cuando digo delitos graves estoy hablando de torturas, de secuestro, de violación, de asesinato, es decir, no estoy hablando del robo de una motoneta, estoy hablando de cosas muy graves, y sin embargo siempre facilitan las cosas, quizá por una cuestión de lo que yo llamo promiscuidad ideológica, en una provincia muy pequeña donde todo el mundo se conoce y hay una relación de vecindad o de parentesco o de estudios o lo que sea entre unos y otros, entonces se tiende a favorecer y a relajar y no cumplir con los plazos y con todas las medidas que obliga la ley, sino favorecer siempre al acusado. Entonces por eso se estiran tanto los plazos. Y pongo el ejemplo también de otro caso resonante que implicó a ex policías en Tucumán, que fue el asesinato del comunero de Alita Calchaquí, Javier Chocobar, que ocurrió el 12 de octubre de 2009. Allí participaron, eso fue en la comunidad de Chuchagasta, en el departamento de Trancas, y participaron un terrateniente, Darío Amin, que fue acompañado por dos ex policías. Uno de ellos, Luis Humberto Gómez, conocido como el Niño Gómez, había sido integrante del Comando Atila, del Grupo Parapolicial del Malevo Ferreira. Fueron a la comunidad armados, con 4 armas, prepotearon a la comunidad y terminaron matando. La comunidad no estaba armada, obviamente,
terminaron matando al tesorero de la comunidad, hiriendo gravemente a otro integrante y también a un niño. La causa llegó a juicio recién en el año 2018. Así que pasaron 9 años directamente. Y bueno, con enorme presión, además en general de la sociedad, de los organismos de derechos humanos, y con muchísimas facilidades para los asesinos, que además siguieron amenazando y yendo a la comunidad a amenazar porque inmediatamente quedaron libres, es decir, no cumplieron prácticamente ningún mes de prisión preventiva. Terrible. Ahora, entonces, y esto, personas que podían amenazar y que lo hicieron concretamente y atemorizar a la comunidad. Claro. Y esto lo marcó la justicia. Para ir cerrando, Sibila, en tu gran trayectoria como periodista, ¿cómo considerás el tratamiento del caso de Ulises Espinosa en los medios? De hecho, durante la visita de Alberto Fernández a Tucumán no se le preguntó, ni se le mencionó nada al respecto. ¿Cómo ves esto más en general? ¿Cómo se lo está tomando en los medios, el caso de Luis? No lo puedo juzgar desde acá, desde Buenos Aires, realmente, porque así como he visto que hay una colega, Mariana Romero, que trabaja para un canal de televisión, para la radio, y que también hace en sus posteos en Facebook, complementa todo lo que no puede poner, o por lo menos deja constancia de todo eso, y que lo vengo siguiendo desde el primer minuto, realmente desde el momento en que se trascendió la desaparición de Espinosa, y que ella tiene una actitud enormemente jugada y de enorme compromiso con este tipo de causas, y es muy buena investigando, es decir, no lo hace desde una perspectiva partidista, sino concretamente como un exponente del mejor periodismo. Entonces sé lo que ha hecho ella y puedo ver lo que hace la Gaceta, pero no puedo hablar de otros medios porque la verdad tampoco he estado en la presente para saber si hubo quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron cerca del presidente como para preguntarle o no preguntarle. Además no es el presidente de la nación quien tiene que dar respuesta a esto. Es decir, él creo que en el caso que estuviera enterado, quizá ni siquiera conocía el caso, es decir, me parece que no corresponde, no es para protegerlo ni dejar de protegerlo, pero me parece que tampoco es la persona que tiene que dar respuestas en esto. Lo que sí marqué es que hasta el momento el gobernador de la provincia, Mansur, no dijo una palabra. Claro, bien, bueno, muy interesante todo. Por ahí que, muchas veces no se conoce tan en profundidad, esta esencia represiva e impune, de la policía tucumana. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, Sibila, por esta comunicación, por esta entrevista, así que después vamos a subir la nota seguramente con el audio y te la voy a estar compartiendo para que la tengas. Muchísimas gracias, Natalia Gastón. Muchas gracias por Muchas gracias. Gracias, Sibila. Un abrazo grande. Hasta luego.